¿Has soñado con casas? Distintos tipos de casas, mansiones, casas rotas, casas con subterráneo, hay distintos tipos de casas en los sueños. Así que hoy día voy a hablar un poquito de ese gran símbolo, que es uno de los símbolos más importantes de hecho de los sueños, porque habla de la psique. De hecho, bueno, uno de mis primeros sueños era un sueño con un baño. Soñaba con un baño y después, pero ese otro símbolo del baño, ya, pero el baño está dentro de la casa. El baño es uno de los corazones de la casa porque es el lugar más íntimo, más privado. Porque tú podéis tener, no sé, pues yo pienso en las casas en India, donde hay un montón de familiares en la misma casa y el único lugar al final donde tienen tranquilidad en el baño. O pasa uno cuando tiene hijos, ¿cierto? Hay sobrinos, no sé qué. Las piezas, abrir la pieza, hay una guagua en la otra pieza y no sé qué. Entonces vaya al baño, un lugar de tranquilidad, de paz. Entonces las distintas piezas de la casa significan distintas cosas. El comedor, la mesa, normalmente son literal, digamos, pongamos las cosas sobre la mesa. Entonces hablamos de acuerdos, de decisiones importantes de vida y de conversaciones importantes también la tenemos en la mesa. Todas las cosas que se refieren como por ejemplo decisiones de familia, es como una especie de el consejo ha hablado, el consejo se ha reunido. Y ahí es donde tenemos por ejemplo las salas de estar. Tenemos los dormitorios también. Y el dormitorio tiene que ver con la vida íntima, la vida muy cercana, la vida privada. No es tan íntimo como el baño, pero sí, bastante. Entonces, por ejemplo, cuando sueñas con casas que tienen habitaciones bien grandes y que está lleno de camas en una misma habitación, eso habla normalmente de una estructura que tú has heredado familiarmente, en donde no se respeta mucho la privacidad entre las personas. ¿Sí? Donde se habla todo, se conversa todo, si uno está triste, no sé qué, las cosas se hablan, si uno anda con cosas, digamos, privadas, es como casi una obligación conversarlo. Entonces, eso, por ejemplo, se ve cuando tenemos muchas camas en una pieza. En general, la casa habla de la estructura psíquica del individuo. Por ejemplo, en la película Psicosis, el tipo este, Norman, el protagonista, tiene un problema de identidad con la madre. Y la madre cuando habla, habla desde el segundo piso. Él se mueve en el primer piso. Y en el subterráneo están los huesos de la madre. Y eso nos muestra un poco la construcción de nuestra casa. Los pisos más altos son aquellas cosas, aquellas estructuras sociales comunitarias, de disciplina, de aquello que se necesita como para pertenecer. Digamos el super yo si pensamos como en lo freudiano. Y en el primer piso tenemos el yo, aquello que nosotros elegimos, aquello en lo que nos movemos. Y la conciencia. Y después en el subterráneo tenemos con los huesos simbolizan aquello que heredamos, o sea, los constructos sociales, ¿cierto? Y más como el deber ser está arriba. Y ya en lo más bajo también hay constructos, pero son constructos generacionales, aquellos que hemos, digamos, como lo genético, lo kármico, aquello que hemos heredado como intergeneracionalmente. ¿Cachai? Es como el constructo social, pero del pasado que traemos, y el de arriba es aquel que hemos decidido perpetuar, aquel que, independiente si lo hayamos heredado o lo aprendimos, por ejemplo, en nuestra infancia o adolescencia o incluso más adelante, el que nosotros decidimos que todavía está como mandando, porque lo que está más arriba normalmente es lo que manda. No sé, pues el penthouse suele ser donde está como la gente más importante. Entonces, en el fondo lo que prima, la autoridad, está arriba. Y también normalmente lo que está más arriba suele hablarnos de lo espiritual. Y esto en todo orden de cosas también lo vemos, por ejemplo, en interpretación de dibujos, en interpretación de cartas de tarot. Normalmente lo que está arriba es lo espiritual, lo que está abajo es lo material. Tenemos casas en las cuales, por ejemplo, tenemos pisos subterráneos. Un edificio, por ejemplo, no sé, 6 pisos hacia arriba y 6 pisos hacia abajo. Y para que el edificio sea estable, y si es muy alto, necesita un buen trabajo de lo subterráneo también. Y así también pasa en la vida. O sea, si tú vas a avanzar, tienes hijos, por ejemplo, es importante que hagas una limpieza de cuando tú fuiste hijo, para que no se repitan ciertas cosas inconscientes. Entonces, a medida que uno va avanzando en la vida, en los pisos posteriores, uno tiene que ir trabajando también los pisos inferiores. Y ahí cuando hablamos de cosas inconscientes, de por ejemplo limpiar temas de infancia y cosas por el estilo, normalmente se puede que se dé que sueñes con subterráneos. También hay sueños de edificios desnudos, edificios donde hay puro cemento, como por ejemplo estacionamiento y cosas así.
Ese tipo de edificios normalmente son como los huesos de tu psique. Entonces te hablan como de las cosas más limpiecitas que forman tu esencia, los valores, por ejemplo. Y a pesar de que normalmente cuando uno sueña con casas, depende mucho de la casa con la que sueñes. Si no es tu casa o es la casa de tu madre o es la casa de tu padre, si es casa de una tía o qué sé yo, tienes que ver qué significa para ti esa persona en tu vida. Porque si bien es casa ajena, no siempre va a representar la psique de esa persona, la psique del dueño de la casa de esa persona, sino que normalmente te representa a ti como reflejo de la psique de esa persona. Ejemplo, no sé, digamos que tenías un papá que era súper desordenado y soñáis con la casa de él. Y hay ciertas cosas en esa casa. Eso te va a hablar un poco de cómo es él, pero te va a hablar de lo que él tiene que hacer contigo, ¿ya? Y hay algunas personas, a mí me pasó una vez que soñé con alguien que su casa era como un pasillo largo y que se da como vuelta, serpenteaba y después una pieza. Entonces, esa casa, por ejemplo, a mí me demostraba que esta persona, si bien parecía compleja, era súper simple y súper superficial. Porque todas las vueltas de su casa no habían piezas, no habían compartimientos, no había como una complejidad interna, una riqueza interna, sino que era un pasillo largo. Entonces ahí, por ejemplo, me habló de que esta persona era alguien bastante básica. Y por ejemplo, también en la casa vamos a ver de que si por ejemplo tú vas a la casa de una tía y esa tía tiene 3 hijos y un hijo tiene la pieza más pequeña y otro tiene la casa más grande, te está hablando de que esa tía, por ejemplo, le da preferencia a uno por sobre otro. ¿A qué cosas le dan preferencia? Y a veces pasa que sueñas con una casa materna, por ejemplo, o no sé si, pues digamos, la casa de tu familia de origen, digamos. Entonces, si sueñas con esa casa, probablemente esa casa en tu sueño tenga cierta estructura que no necesariamente es la misma que la estructura de la casa real. Pero lo interesante es que a veces pasa el tiempo y la casa va ganando más piezas. Se va agrandando hacia ciertos lados. Y ciertas partes de la casa nos dan miedo. Entonces, también, cuando tengas sueños de casa, trata de pensar cuáles son las sensaciones que tienes cuando estás en determinadas partes de la casa. Por ejemplo, a mí me pasó cuando era chica, yo soñaba que estaba en una casa X y que de repente abría la puerta del baño y despertaba y en esa parte me daba pánico. Y eran como casas tipo casa piloto. Y el sueño era siempre el mismo, se repetía una vez. Una vez que encontraba el baño de la casa, despertaba. Entonces, yo después con los años me di cuenta que eso tenía mucho que ver con que la casa piloto es como la gente que está como muy con una máscara. Las personas que se ven como muy bonitas, muy limpiecitas y todo. Y después toparte con el baño y el miedo es porque en el fondo te das cuenta de que todas las personas tienen una parte sexual, una parte íntima innegable y que de repente te vas a topar con ella y puede que no sea agradable. Y claro, puede ser que yo haya soñado con eso porque me pasó cuando era chica que tuve algunas experiencias con... Yo tenía buen ojo, una que es bruja. Entonces uno cachaba y de repente veía ahí a un señor así como bien aternado y todo el tema y cachai que era pedófilo, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces los sueños de mí desde pequeña me empezaron a mostrar la importancia de que hay ciertas cosas que son íntimas, que pertenecen al baño, independiente de lo limpiecita, ordenada que sea la casa, de cómo se vea como casa piloto, ¿cachai? Hay una parte en la cual hay que tener mucho cuidado si uno abre la puerta. Bueno, te leo en los comentarios si has tenido sueños de casa, si hay alguno de los sueños de casa, digamos, de los tipos de casa que conversé hoy día. Traté de pensar en lo más posible. También está el tema de los jardines. Los jardines también nos habla un poquito de la sombra. Hay aquellas cosas que son parte de nuestra psique, pero que las tenemos un poquito afuera, como en el margen. Y estamos pensando qué tanto acercarlas y qué tanto no. ¿Ya? Así que bueno, cualquier elemento que quieras que hablemos relacionado con la casa, edificio y cosas por el estilo, ponme en los comentarios y lo revisamos en el próximo capítulo. Mucha suerte, éxito y bendiciones.